Bien chicos, en esta ocasión vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora de la conquista para acá. Muy breve, prometo que será breve. La cultura novohispana surge, como lo habíamos visto en clases anteriores, de la combinación de eh, dos eh, sociedades muy diferentes que se encuentran, ¿no? La llegada de los españoles a México, que vienen con una idea de conquista, de aventura, de encontrar nuevas cosas, ¿no? Muchos eran gente perdida que venía aquí a buscar cómo rehacer su vida. Por otro lado, nos encontramos con los mexicas, que si bien no eran unas personas propiamente pacíficas, sí tenían otra idea de cómo hacer la guerra. Recuerden que decíamos que los mexicas buscaban más bien obtener prisioneros para las guerras floridas, mientras que ellos están buscando la guerra al estilo occidental y la destrucción total del enemigo, ¿no? No usualmente nos encontramos con estas representaciones un poco romantizadas, infantilizadas, de que somos el encuentro de dos mundos. Fue una cuestión bastante violenta la que se sufrió en la conquista, ¿no? Tampoco esto quiere decir que vamos a venir a reclamarle a los españoles, eso ya pasó. Eh, Algo que se empezó a dar es que se empezaron a mezclar las diferentes castas ya en la colonia. Españoles, indígenas y negros fueron los que empezaron a darse. A esto le vamos a llamar nosotros castas. Y de la combinación de estas tres razas es que vamos a encontrar, por ejemplo, de español e indígena, que sale el mestizo, de español y negra, que sale el mulato, y a partir de aquí toda una serie de especie de árbol genealógico de diferentes castas, que si el mulato con el mestizo, que si el saltapatrás, que si el pardo, se vuelve todo esto un completo relajo, ¿no? Y entonces había una serie de asignaciones para todos los personajes. Sin embargo, bueno, los indígenas sobrevivientes seguían en la medida de lo posible conservando cierta parte de sus culturas, y para esto se daba que había una diferenciación entre República de Españoles y República de Indios, cada uno viviendo con las propias reglas que tenían para cada uno de estas ideas, ¿no? Los indígenas, por ejemplo, al morir la reina Isabel de Castilla, fueron reconocidos como menores de edad y entonces no fueron sometidos a la eh, no fueron sometidos al esclavismo, pero sí a esto que acabamos de ver, que era la encomienda, ¿no? A los indígenas se les trataba de dar educación, eran tratados de ser educados para que aprendieran, por ejemplo, las lenguas latinas, españolas, y también para que aprendieran evidentemente la religión, ¿no? Los encomenderos, como vemos aquí, muchas veces eran frailes que eran encargados de la evangelización a cambio del trabajo de los indígenas. Muchos de estos dibujos, muchos de estos cuadros que estamos viendo están, siendo realizados por indígenas en las academias de San Pedro y San Pablo, la Academia de San Carlos, que pertenece a la UNAM, vienen de esta parte, ¿no? Se les enseñaba escritura, se les enseñaba música, diversos oficios, la recuperación de sus códices, y entonces tenemos que varios códices fueron pintados posterior a la colonia, ¿no? Como una forma de recuperar esto, claro, bajo los cánones españoles, ya siguiendo otra serie de normas, ¿no? Los trabajos de los cuales se dedicaban muchas veces tenían que ver también con cierta artesanía, el crear toneles, o sea, barriles, ciertos niveles de albañilería. Los jesuitas fueron muy importantes porque llegaron a América y impartieron la educación superior. Los jesuitas eran una especie de orden de frailes que también eran militares y llegaron a México, y ellos tenían al mando
las universidades, la educación superior. Entonces, la élite de la época respondía hacia ellos, ¿no? Y entonces nos encontramos con que gran parte del impulso de esta época es el arte barroco. Con personajes como Sor Juana, como Carlos de Sigüenza y Góngora, podemos pensar en Sor Juana como la primer rockstar del arte de la época, ¿no? O sea, era una mujer que todo el mundo la buscaba para que escribiera cartas de amor. Se habló de que era amante de la virreina. Eso realmente no se puede comprobar, ¿no? Sin embargo, era una mujer con muchísimo talento, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois el motivo de aquello mismo que acusáis. Es decir, ustedes nos obligan a que nosotros cedamos a sus peticiones y luego dices y me reclamas sobre que es mía la falta de virtud. No sé si me explico, ¿no? O sea, y es un pensamiento muy elevado para una mujer de su tiempo que, dicho sea de paso, no tenía derecho a expresar sus opiniones tan libremente, porque en primer lugar era una mujer, porque en segundo lugar era una hija natural, quiere decir que era una hija no reconocida. Con respecto a la dinastía de los Borbones, fue un cambio que vino. La España estaba gobernada por los Habsburgo y después de una guerra que hubo en España quedaron los Borbones. Los reyes actuales de España pertenecen a la Casa Borbón. Entonces, chicos, ellos hicieron una serie de reformas, las reformas borbónicas, que se trataban de mantener un control económico, político, administrativo. La verdad de lo que se trataba era de verdad ahora sí aprovecharse de las colonias y entonces sacar todo lo más posible. Es decir, las exportaciones de las colonias llegaban a España y la cantidad de oro que se salió de América, perdón, de oro y plata también que salió hacia España desde América, era inmensa, inmensa, muchachos. Además de que la corona española pues realmente no aprovechó a grandes rasgos todo la plata y el metal precioso que sacó, porque la mayoría sirvió para pagar deudas en Inglaterra. Entonces, llegaba el dinero y se volvía a ir, ¿no? Y en este sentido, no funcionaba tan bien la situación, ¿no? Ante estas reformas borbónicas, los criollos, que ya estaban inducidos en la ilustración del siglo XVIII, empezaron a rebelarse contra esto, ¿no? La idea de los primeros nacidos americanos o del orgullo americano y el nacionalismo americano como mexicano, como lo que vino a dar a la revolución, se debió precisamente en la inspiración que tuvieron de ideas de la ilustración, de la revolución francesa, como Diderot, como Voltaire, y todos estos personajes, Rousseau, que influenciaron la Revolución Francesa, que después permearon en América y que precisamente inspirados en la idea de la Revolución Francesa buscaron las independencias. Bueno, chicos, pero por ahí, por el momento, hoy lo vamos a dejar hasta ahí porque vamos a seguir avanzando y bueno, nos vemos, espero que ya muy pronto en clases. Hasta luego, muchachos.